Comienza la aventura de camperizar esta Mercedes Sprinter de 7 metros. Somos Natalia y Fabi y tras recorrer durante 6 años Europa y llegar a la parte más occidental de Turquía, hemos dado un gran salto en nuestros viajes, nos hemos comprado esta Mercedes Sprinter de 7 metros, hemos dejado atrás nuestra Peugeot Boxer de 5,40 metros y a partir de hoy comienza la transformación. ¿Qué dices? Ah, y que hemos escrito un libro. Este proceso no ha sido nada fácil y en vídeos anteriores ya te hemos contado por qué nos ha costado tantísimo encontrar este vehículo y elegir que este era el perfecto. Hemos hecho cosas que no os hemos contado, pero es que ni siquiera nosotros sabemos que las íbamos a hacer. ¿Por qué vendemos la furgoneta, Natalia? Nuestra furgoneta la montamos para hacer los típicos viajes de vacaciones. Luego la equipamos para hacer un gran viaje por Europa, pero se nos coló un poquito Turquía, o sea que salimos un poco al mundo asiático. Pues lo primero es que queremos visitar países por fuera de Europa, entonces para eso pues nuestra furgo se queda un poco corta. Esta furgoneta, por muchos cambios que le hiciéramos, no nos haría el servicio que nosotros queríamos. Y es que la toma de decisión de qué vehículo nos comprábamos era súper complicado, ¿vale? Nosotros sí que teníamos unas premisas, queríamos más comodidad, queríamos meter las bicicletas dentro, o sea, esa era la pista más grande, yo creo que podíamos dar. Supongo que por eso aquí hay gente que pensaba que íbamos a camión. Y no estabais muy equivocados porque era nuestra primera elección. Lo que pasa que no salió demasiado bien. No. Comienza la aventura. Y es que estamos en Alemania porque nos hemos venido a buscar nuestro próximo vehículo camper. Bueno, Fabi, decepción total, ¿no? A ver, no me gusta nada este techo. Ya habéis visto que estuvimos en una especie de cementerio, nosotros le decíamos, que era como un concesionario donde pues, las empresas estas de paquetería envían a todos esos camiones que ya no quieren, que realmente hay algunos que parece que están en buen estado, pero es que el problema era ya de construcción, de que esas cajas, eso no lo veíamos, y el techo es que se veía transparente. Ahí ya dijimos, esto no era para nada lo que esperábamos, aquí no podemos montar nada porque como le demos un golpe. Una vez que teníamos claro qué vehículo queríamos, cuál era el elegido, empezó ese gran reto de encontrarlo y aquí pues nos llevan muchas decepciones. Estamos camino de ir a ver una furgo, pues ¿qué estamos buscando? Buscamos una aguja en un pajar realmente. Buscamos una Mercedes Sprinter larga, o sea, el modelo un poco más largo del normal. La que mide 7 metros. Sí, casi 7 metros. Lo que pasa es que, claro, no queremos el modelo nuevo porque no queremos que tenga demasiada electrónica. Y entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de las que hay de segunda mano tienen muchos kilómetros. No nos cuadraban los kilómetros. Y efectivamente tenía 100.000 kilómetros más. Es ilegal una furgoneta así. Podríamos denunciar a este señor ahora mismo. Y finalmente encontramos esta furgo. Yo creo que ha sido, vamos, el mejor regalo de Navidad. Una alineación de planetaria. Sí. Tuvimos que ir hasta Ávila a buscarla. Hola, soy Luis, ingeniero de Homologato Camper. Hola, buenas, soy Fabi. Mira, Luis, que en principio ya he quedado con el hombre para ir a ver la furgo. Ajá. Entonces me dijiste que le tenía que pedir alguna documentación, ¿no? Antes. Sí, pues mira, es muy importante que antes de que compres la furgo, pidas la ficha técnica y nos la mandes para que veamos una serie de información que es muy importante para ver si tu reforma es viable o no. tenemos que comprobar peso, bases giratorias. Entonces, si no tenemos la ficha, no podemos hacerlo y es posible que compres la furgoneta y luego no se pueda hacer. Vaya, vaya, no sabía eso. Vale, pues sí, ya hablaré con el señor y le pido la documentación y os la paso. Muy bien. Vale, pues muchas gracias. Venga, Ya sí, estamos en contacto. Hasta luego. Estamos en Madrid. Vamos camino de Ávila porque hemos visto una furgo que nos encaja muchísimo y si nos encaja del todo, nos la traemos. Esto es una pasada, o sea, no tiene nada que ver con la Ducato. Pero nada, y esta furgoneta es más vieja. Y mide 7 metros. O sea, yo estoy flipando porque es que parece un coche. ¿No? Parece que hay bache. Así que han pasado varios meses hasta que por fin hemos tenido en nuestras manos nuestra querida
¿Y este proceso dónde nos va a llevar? Pues a convertir un furgón industrial en un vehículo único que sea capaz de llegar a los sitios más inhóspitos del planeta. Le vamos a poner también algunas chuches off-road de estas que nos gustan tanto a todos. ¿Qué creéis que le vamos a poner? Déjanos un comentario por ahí a ver si aciertas. Y la vamos a pintar de un color, además no está nada visto, o sea que tú digas, estos son los Van Track, he visto su furgoneta, son ellos. Y vengas aquí y yo qué sé, nos tomemos unas cervezas o algo. Por otro lado, queremos diseñar un interior pues que sea súper cómodo y espacioso, que no teníamos en la otra furgo. La idea va a ser, o sea, el requisito indispensable de querer esta furgo era que cabieran las bicis, pero como tenemos el Fabi que mide 1,84, pues también tiene que caber el Fabi. También era un requisito. 70 por 75, o sea, 75 por 70 y ya está. No caben más cosas, ¿no? Pero eso ya te lo contaré en otro capítulo. Y el último aspecto es la autonomía, que es algo que nos trajo muchísimo de cabeza con la anterior furgoneta, que al final logramos como medio solucionarnos la vida, pero claro, esta furgoneta se diseñó para hacer pequeños viajes y esta la queremos hacer ya, diseñar bien desde el principio y no tener que hacer luego modificaciones. Hay que decir que nuestra furgo puede parecer muy grande, es un gran volumen, pero luego a la hora de la verdad se nos ha quedado bastante pequeña. Hemos estado como 3 semanas encerrados en la furgoneta con lluvia y era horrible, ya llegaba un momento que estaba ya hasta las narices de aguantar al Fabi, porque siempre te lo encontrabas en todos los sitios, o sea, claro, un espacio tan reducido. También queremos evitar pues todos los problemillas que tuvimos durante el viaje por Europa y Turquía y queremos evitarlos ya desde el principio, o sea, que elegir los elementos necesarios para no tener que calentarnos tanto la cabeza. El tema de los servicios, la verdad que es un dolor de cabeza una vez pasas de los países de lo que nosotros le llamamos la Europa conocida. Lo primero que nos dimos cuenta cuando entramos a Croacia es que eso de tener un sitio donde vaciar el poti, donde rellenar las aguas, donde vaciar las grises, eso se había acabado. Estamos en un parking, ahí hay un edificio abandonado que ahora no se ve y Fabi está aquí y está tirando el poti en una alcantarilla porque es imposible vaciar el poti en ningún sitio. Por suerte nosotros no utilizamos químicos y bueno, no te sientes tan mal. Te tienes que buscar la vida, o sea, es un problema bastante gordo y una cosa que nos hubiese solucionado la vida es un váter seco como el que tenemos ahora y el tema gas es horrible, o sea, a partir de Croacia igual, o sea, horrible. ¿Le he dicho todo bien? ¿Y que se suscriban al canal? Ah, que es que vemos que veis todos los vídeos y que no estáis suscritos, o sea que suscríbete. Y lo vas a decir así. Y en esta camperización no vamos a estar solos, vamos a contar con muchos profesionales que nos van a enseñar un montonazo de cosas. De hecho, la camperización la va a hacer nuestro anterior camperizador, que ya nos camperizó la Boxer, así que esta también la va a camperizar, hemos confiado en él otra vez y vamos a aprender muchísimas cosas. Esto no va a ser una camperización de tutoriales de cómo hacer esto, cómo montar lo otro, sino más bien una camperización en la que vamos a aprender todos a tomar decisiones a la hora de camperizar, ver qué opciones tenemos en el mercado a día de hoy. Así que os queremos hacer partícipes de todas estas decisiones, de todos estos elementos que queremos instalar aquí y entre todos construir esta Sprinter tan chula que nos va a llevar a sitios increíbles. Día 1 o 0 de la camperización. Es 0 porque no vamos a camperizar nada. Vamos a desmontar todo lo que hay porque está lleno de paneles. Es que, o sea, es exagerado como que ha hecho retones así negros. Segunda fase de limpieza. Vamos a tener que hacer algo con las ruedas porque llevan ahí 9 años ya de suciedad acumulada. Promete quitarlo sin frotar, que eso a nosotros no nos gusta mucho frotar, igual que a vosotros. A muchos no queréis que hagamos lo que vamos a hacer. Este es
Este es el vídeo que nunca quisimos producir. Acabamos de poner la denuncia, nos han robado la furgoneta, pero hemos logrado recuperarla.